el general en servicio pasivo Luis Hernández. A ver si lo podemos ver ya en pantalla. General, qué gusto enorme, le saluda Alberto Quintana y ante todo, confírmeme qué tal está receptando nuestra señal. Gusto enorme desde Guayaquil, buen día. Muy buenos días, estimado señor Quintana, Alberto, es un gusto escucharle, le escucho muy bien, no sé cómo me escucha usted. Perfectamente, ideal para arrancar este diálogo, ¿no? Está en la capital de la República, ¿no? Sí, estoy en la capital con un poquito agripado, aquí como bebé con algo para el cuello, pero ahí estamos, listos. Listo y preparado. Le escuchaba ayer al presidente Daniel Noboa, ¿no? En esta entrevista que tenía en la capital de la República, que a veces, ¿no? Desde el espacio de estar frente a la jefatura del Estado es bastante complejo, ¿no? Encontrar la medida exacta para comunicar, refiriéndose obviamente al tema que más preocupa a los ecuatorianos, que es el tema de la seguridad o la inseguridad, como se lo quiera ver, ¿no? Entonces decía, es bastante complejo, ¿no? Porque para un presidente salir todos los días a decir vamos a utilizar tal o cual estrategia, obviamente es un tanto darle, haciendo la tarea a los mismos, a las mismas organizaciones delictivas, ¿no? Porque se los estaría ya advirtiendo. ¿Qué tanto juega precisamente desde su punto de vista general? ¿Qué tan importante es ese componente? La forma y la oportunidad con la cual deban de llegar los mensajes a nuestra colectividad, más allá de que obviamente lo principal también es armar un gran equipo profesional con gente comprometida con la patria, no comprometida con la patria y no con otro tipo de intereses para trabajar en materia de seguridad. Sí, en un tema tan complejo como el de la seguridad que realmente ha alcanzado niveles alarmantes en el país, eh, el nuevo gobierno obviamente tiene una estrategia, lo cual es muy adecuado. Y cualquier declaración que se realice en ese tema tiene que estar enmarcada en esa estrategia. Obviamente no se puede indicar cuáles son qué es el cómo de esa estrategia, cómo se va a hacerlo, ni tampoco los medios que se va a utilizar. El fin ya lo sabemos todos, es realmente pacificar al Ecuador y evitar que siga el avance de la delincuencia. Ese es un objetivo que queremos los ecuatorianos que se cumpla, pero el cómo se lo va a hacer y el con qué se lo va a hacer, obviamente, el con qué también ya sabemos, son las fuerzas de seguridad más otros elementos que seguramente están en la agenda de esa plataforma, pero el cómo obviamente se mantiene la reserva al respecto. De lo contrario es abrir las cartas de un juego, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el gobierno está actuando adecuadamente, por ejemplo, con los medios que va a contar, nosotros ya vemos que ha hecho relevos tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía, que obviamente refrescan a los mandos y permiten que los nuevos mandos entren con con la experiencia de, obviamente, de sus superiores cuando ellos estaban como subordinados, pero entran, obviamente, con un nuevo ímpetu y entran con la frescura que significa un cambio de gobierno y yo creo que eso es positivo. Y tal vez adicionalmente comentar un poquito, ¿no? La nominación de los gobernadores también no se ha tomado como nunca antes había ocurrido, ¿no? En un gobierno civil, digámoslo, pues no, se ha tomado en consideración los nombres de militares en servicio pasivo o incluso de integrantes ex oficiales de la Policía Nacional, ¿no? Para estar al frente de estas representaciones que son tan importantes, las gobernaciones. Eso significa también un componente más para tratar el tema de la seguridad, me imagino, ¿no? Sí, indudablemente que me parece que aproximadamente entre un 15 y un 20% de las gobernaciones va a ser este rato ocupada por gente en servicio pasivo de tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, y esto permite que nosotros veamos como una pluralidad en el tema, ¿no? Que no se restrinja a buscar únicamente colaboradores en el lado civil y también en el lado civil militar, porque todas esas personas ya son retirados, o sea, son civiles, ¿no es cierto? Ellos ya dejaron sus funciones, tienen como antecedente, obviamente, su trabajo, su experiencia en la vida militar y la vida policial, que obviamente se refiere mucho al tema de la seguridad. Por ejemplo, tenemos ahí en la gobernación del Guayas, ahí tenemos a mi coronel Alberto Molina, una persona de mucha experiencia,
ha manejado los temas políticos, ha estado en organizaciones del Estado y ha sido un coronel de una muy buena carrera en la vida militar. Y obviamente eso yo creo que es una garantía, más aún cuando estamos enfrentando un tema tan serio de la seguridad. Entonces yo creo que incorporar a, a elementos de toda la sociedad sin distinción, buscando cuáles son los que pueden satisfacer en mejor medida y cumplir los objetivos del gobierno, me parece que es positivo, porque el tema que más realmente va a ocupar el tema de los gobernadores es la seguridad, Claro. porque el gobernador es un representante del Ejecutivo, es el que realmente hace un seguimiento de las políticas del Ejecutivo. Obviamente, hablemos de educación, por ejemplo, en educación hay el director de educación que responde al Ministerio de Educación, obviamente. Hay que tener en ese tema cierto seguimiento que posibilite el trabajo realmente armónico. Pero en el tema de seguridad, la función del gobernador es más directa. Y aquí yo creo que tenemos que tratar de ver si cambiamos los protocolos y las leyes, si es que es necesario, de manera de entregarle más poder a los gobernadores en el tema de seguridad. Me explico. La seguridad tiene que ser planificada de manera central, ¿no es cierto? Centralizada. Pero la ejecución tiene que realizarse de manera descentralizada. Los elementos que alteran la seguridad, la forma como se altera la seguridad en Pichincha es diferente a cómo se altera en Esmeraldas. Cómo pasa en Esmeraldas es diferente a cómo pasa en el Cañar. Entonces, cada provincia tiene su propia cultura, su propio nivel de inseguridad. Es por eso que yo creo que tenemos que hacer ciertos cambios de manera que el gobernador tenga un mayor control sobre las fuerzas que tiene a su disposición, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía. Esto no quiere decir que se va a interferir con políticas de que tenga las Fuerzas Armadas o la policía, pero sí el gobernador, por ejemplo, debería tener información de cuáles son los elementos con los que cuenta para un periodo de tiempo. Si es que va a contar con 1.000 policías por unos 6 meses, eso debería saber. Si va a contar para las operaciones antidelincuenciales con 500 militares, eso debe saber. Entonces yo creo que este es el momento de verificar los protocolos que tenemos, de verificar la ley de manera que el gobernador en estos temas de seguridad, porque él es el representante del Ejecutivo, realmente tenga más poder de decisión y que tenga más libertad de poder cumplir su misión en base a los medios que le entrega el gobierno central. Desde nuestro trabajo periodístico yo siempre pongo énfasis, ¿no?, en el hecho de que es importante revisar la historia, ¿no? Y escuchándolo en esto de militares y policías que están en servicio pasivo que en un gobierno civil van a ocupar, por ejemplo, gobernaciones. Estaba recordando, ¿no?, en el gobierno denominado nacionalista revolucionario, hace poco nos acordábamos del general Guillermo Rodríguez Lara, ¿no?, que cumplía 100 años allá en su natal Pujilí. Entonces decía y recordaba, ¿no?, que él también tuvo en su momento aquello de llamar a colaborar a civiles. Dos nombres. Acá en Guayaquil, por ejemplo, nombrar a un gran empresario, ¿no? Ya no está entre nosotros, ya falleció por don Juan José Vilaseca Valls. Él fue alcalde de Guayaquil, nombrado, obviamente, pues no la Junta Militar de Gobierno, como se denominaba en ese momento. Y recuerdo también el nombre, usted lo debe recordar también, el ingeniero Gustavo Galindo Velasco, ¿no? En esa Así época es. se llamaba Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, si no me equivoco, esa era la denominación, y el ex rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la ESPOL, que es un centro de estudios superiores muy prestigioso a lo largo de Latinoamérica, no solamente acá en nuestro país, ocupó esa cartera de Estado. Entonces, un poquito, ¿no?, como para ver que en sus momentos de un lado y del otro toman este tipo de decisiones, siempre tratando de enfocarse en escoger lo mejor del recurso humano para cumplir una gran tarea, ¿no? Sí, eso es muy importante y eso demuestra también generosidad, o sea, que no exista una especie de sectarismo, ¿no? O sea, el gobierno tiene su política, cree que necesita cierto tipo de elemento humano para su política y para su estrategia, entonces abre el abanico y en ese abanico encuentra personas que sin importar si son civiles o militares retirados o policías,
militares retirados pueden estar en esa función. Entonces, me parece adecuado, yo creo que vamos a ver obviamente los resultados, pero si es que el tema de seguridad es el tema que realmente nos preocupa, el hecho de que estén ahí personas que han manejado en su pasado temas de seguridad, que conocen a los organismos de seguridad, indudablemente que es una ayuda, por supuesto que es una ayuda. Y ahora dependerá mucho la gestión, cómo realicen, porque obviamente se entregan los elementos y mucho tendrá que ver la acción que realicen y el apoyo. Yo creo que el gobierno está dando una demostración de que va a entregar el apoyo político a sus subordinados, sean ministros, sean gobernadores, y eso es sumamente importante. Yo en pocas declaraciones que he escuchado al presidente, el mensaje indirecto que yo he podido recibir es que es una persona que apoya a su a su equipo. Y eso equipo. es muy importante porque eso da seguridad y da confianza de lo que se está haciendo es lo correcto. Y si se comete un error, obviamente se lo corrige, dentro de lo que significa trabajar en equipo. Eso es algo muy importante y me parece positivo del actual gobierno. Claro, y los ecuatorianos tenemos que estar eso, muy pendientes de aquello. O sea, un equipo humano puede cometer un error. Lo importante es tener esa capacidad ahí sobre la picada, ¿no? En cualquier materia y más que todo en el tema de la seguridad. Ahora, hay un tema delicado, ¿no? Que ayer con uno de nuestros colegas periodistas en Quito, el presidente abordaba en esta entrevista. Y por supuesto yo creo que es el que va a centrar el debate a esta hora, el análisis, ¿no? Aquello del planteamiento, un pedido que han recibido de una organización criminal, o sea, de una de estas bandas, ¿no? Supuestamente una solicitud de acuerdo de paz. Yo decía hace un momento, y esto es una apreciación y una posición muy personal mía, yo siempre mantengo y mantendré algo, ¿no? Con las organizaciones criminales no hay nada que conversar, no hay nada que transar y en eso el Estado y la sociedad tienen que ser contundentes, ¿no? El criminal tiene que justamente ajustarse a lo que es a lo que dictamina el ordenamiento jurídico de un país. Este es un tema bastante sensible. Desde su punto de vista, ¿cómo debe ser manejado? Cualquier tipo de planteamiento, este y el otro. Y yo recordaba, ¿no? Casos ya ocurridos acá en nuestro país. Hace algunos años nomás, con el cuento de que eran organizaciones, un poco más ya nos decían que eran predicadores y evangelizadores, una de estas organizaciones la hicieron pasar como grupo de jóvenes urbanos, ¿no? Y ya sabemos cómo agarraron cuerpo y cómo ahorita son los administradores de algunos de los pabellones en la penitenciaría, ¿no? Los llamados Latin Kings, por citar un ejemplo, y me recordaba también lo que está pasando en Colombia, ¿no? De que se le da un espacio a estas, a guisa de un acuerdo de paz, se le da un espacio y ya mañana ya quieren ministerios, quieren hasta que el Estado los mantenga y los sostenga. Y eso desde mi punto de vista es inaceptable. Me gustaría conocer su posición, su opinión en torno a este tema. En el Ecuador existe una experiencia, pero no de grupos delincuenciales, ¿no? No de grupos delincuenciales. Eh, Tenemos una experiencia con los montoneros, me acuerdo, en la época del presidente Borja. Rodrigo Borja. Entregaron las armas, y si yo me acuerdo, estaba todavía en servicio activo, entregaron las armas y el grupo se integró a la vida normal. Yo creo que en este tema, obviamente, hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Yo creo que por una parte hay que, eh, hay que obviamente considerar como algo positivo el hecho de que el presidente comunica a la sociedad lo que está pasando, no es algo que queda oculto, pero obviamente el desarrollo de cómo eso se realice es un tema más complejo. Obviamente el hecho de que realmente quieran exponer algunos aspectos de ellos, yo creo que se les puede escuchar, pero obviamente ya desgranar esto, o sea, desarrollar lo que puede significar que vuelvan a la paz es un proceso bastante largo, especialmente si se considera que dentro de ese grupo puede haber gente que ha cometido altos actos delincuenciales, que ha cometido sicariato, lo cual está claramente penado por la ley y no existe ningún aspecto en la ley que determine que puede haber el perdón de una persona que ha cometido un acto de este tipo. Entonces yo creo que es un asunto inicial que lo conocemos los ecuatorianos. Todo esto tiene que ser filtrado dentro del contexto jurídico, del contexto legal y de las consecuencias que puede significar para el futuro de la paz del Ecuador. Yo creo que los grupos delincuenciales, obviamente, parece que había ciertos contactos en algunos elementos de la seguridad, especialmente de la policía, lo cual tiene que ser investigado. Me parece que ya está tratando de aislar a esa gente.
Y obviamente esto va a permitir que esos grupos también ya no cuenten con el apoyo que podrían haber tenido en los elementos de seguridad. Entonces puede ser que de alguna manera la política del gobierno en este momento está logrando el aislamiento de estos grupos que tenían contactos con ciertos elementos de la seguridad. Entonces esto podría determinar que se encuentren en situación de debilidad y como motivo de esa situación de debilidad ellos hacen la entrega de este manifiesto que obviamente habrá que verificarlo si es que realmente proviene de los grupos que están queriendo representar y saber cuáles son las intenciones. Yo creo que si es que el gobierno conversa, yo creo que no se pierde obviamente nada. Lo que sí es importante es saber cuáles son los pedidos de ellos y cuáles son las implicaciones legales que esto puede significar. Y obviamente la ley es muy clara, el que ha cometido un acto delincuencial tiene que ser juzgado y tiene que ser sancionado. Claro, claro. Lo que más aterra es pensar, ¿no? En que, vuelvo y repito, a guisa de alcanzar, pues, lo que todos anhelamos, todos queremos, ¿no? Retomar ese espacio de paz que siempre disfrutamos los ecuatorianos, ¿no? Pero eso a cambio de impunidad jamás, ¿no? Un poquito que se entienda bien aquello. Ahora, precisamente, General Hernández, otro de los aspectos en la misma línea de la seguridad que abordó con nuestro colega Gonzalo Ruiz, ayer el presidente Daniel Noboa, ¿no? Era este hecho de evidenciar también la mala acción de ecuatorianos. Él se refería a quienes trabajan en la administración de justicia. Cuando hablamos de administración de justicia, hablamos de fiscales y de jueces, ¿no? Que de alguna manera también, como decimos acá criollamente en Guayaquil, enconchavados, ¿no? O en la línea de las organizaciones criminales se agarran de cualquier tema legal para darles medidas sustitutivas, dejarlos libres o generar cualquier tipo de acción. Entonces él decía que en eso hay que ser implacable también, ¿no? Y que si hay que enrostrarlos, sacar a relucir los nombres de quienes están tomando ese tipo de acciones, hay que hacerlo, ¿no? Y yo iba un poquito más allá porque siempre he sostenido también esa tesis de que incluso la sociedad civil puede hacer mucho, ¿no? Yo no podría estar pues de socio en un club, ¿no? No podría ser integrante de un club social donde haya gente que, por ejemplo, yo sepa que tiene vinculaciones con el narcotráfico. Así de simple, ¿no? Pero a veces también eh, la sociedad es bastante hipócrita, ¿no? Bastante hipócrita y en esto yo creo que sí, todos tenemos que tener una posición bien definida. ¿Qué opinión le merece aquello que decía el presidente el día de ayer? Sí, señor Quintana, usted con mucha sabiduría explica de la sociedad, cómo somos como sociedad. Uno de los aspectos positivos de la democracia es que existe el escrutinio público, ¿no es cierto? Cuando un político ha cometido un acto que no es el correcto, obviamente hay el escrutinio público, lo que le llamamos la condena pública. ¿Y esa condena cómo se la paga? Más tarde en las elecciones, sencillamente no tiene el voto. Pero yo creo que en estos temas que ha llegado el Ecuador a un extremo como el de el problema de la seguridad, yo creo que la condena pública sí es muy importante. Es muy importante para que la gente sepa que sus acciones van a tener consecuencias y que sus acciones no únicamente quedan en el ámbito de, en este caso, la persona a la que le ha liberado y él, sino que más de la sociedad conozca la acción de una persona que es pública, como en el caso de un juez. Entonces yo sí creo que la condena pública es importante. Los medios, eso ya no, eso depende de las circunstancias. Ya existe la condena pública. Cuando los medios publican el, el nombre del juez, cuando publican la fotografía del juez. Entonces, lo que yo entiendo es que a través de una política que no sé si ya esté diseñada, se trata de enfatizar más, de hacer más intenso ese conocimiento a través de más medios para que la gente sepa que sí hay malos elementos y que también sí hay buenos elementos que también obviamente, en cambio, tienen que tener el reconocimiento público Claro. en este tema de la seguridad. Y también obviamente tenemos nosotros que ver cómo hacemos que nuestras leyes realmente sean más, eh, tengan una rigidez en cuanto a permitir que un juez de una forma tan flexible pueda liberar a gente que está claramente implicada en hechos delincuenciales. Eso tenemos que realmente ver cómo lo hacemos. Y ahí también
yo creo que depende mucho lo que haga la legislatura. La legislatura tiene que estar pensando, cada vez que está legislando el tema de seguridad, tiene que estar pensando en que mientras legisla, a lo mejor su propio hijo, su propia esposa, su propio esposo está siendo sujeto de un acto ilícito y peligroso para su vida, como un secuestro, un asalto. Si usted conversa con sus amigos o usted mismo, usted ve que alguien ha sufrido un asalto. Alguien, de cualquier tipo, pero ha sufrido un asalto. ¿Por qué no puede recogerse ese clamor y ese temor que han tenido un momento la mayoría de los ecuatorianos para que la Asamblea legisle sin miramientos y pensando únicamente en las leyes que van a funcionar? Yo dije en una entrevista en un medio, por ejemplo, que tenemos que cambiar el macro de la Constitución. No puede ser posible que tengamos un límite para los estados de emergencia o estados de excepción. Eso no puede ser. Hay muchos analistas que hablan de que estamos especialmente en algunas provincias, en cuidados intensivos. Si es que alguien está en cuidados intensivos y entra a cuidados intensivos, no le dicen, mire, usted máximo tiene que quedarse aquí 4 días, porque lo contrario ya le pasamos a la habitación. Cuidados intensivos quiere decir que está ahí hasta que esté en condiciones de poder pasar a la habitación, ¿no es cierto? Igual, el estado de emergencia tiene que estar funcionando hasta que exista una situación de normalidad. Eso tenemos que cambiar en la Constitución. Otra cosa que tenemos que hacer es dentro de ese estado de excepción, obviamente, lo que ya dije al inicio de la entrevista, dar más poder al gobernador. En un estado de emergencia, el gobernador tiene que ser un pequeño ejecutivo que está trabajando en esa provincia. Si no hacemos acciones de este tipo, el tema se nos va a escapar de las manos. Ya tenemos una provincia como Esmeraldas de difícil control, pero no imposible, que necesita que las fuerzas de seguridad funcionen en base a un nuevo marco legal que les permita realmente que eliminen o que normalicen la situación delincuencial en esa provincia. Hay mucho, mucho definitivamente que hacer, ¿no? En torno a este tema, pero todo debe de estar o de tener como punto referencial, como punto inicial aquello, ¿no? El compromiso patrio de todos, ¿no? Quienes están en la función pública, quienes están legislando, los administradores de justicia, si no tienen aquello, ¿no? Ese compromiso con el país, con la colectividad, definitivamente la cosa no marcha. General, quiero agradecerle mucho por estos minutos, por reflexionar siempre, ¿no? Con nuestro equipo periodístico todos estos temas que son de gran interés de nuestra colectividad. Mandarle un fuerte abrazo desde Guayaquil y reconocer siempre la generosidad que tiene para nuestro medio de comunicación. Muchas gracias, estimado Alberto. Para mí también ha sido un gusto. Le mando un saludo afectuoso desde la capital y mis mejores deseos para la radio I-99 y a todos quienes la integran. Un muy buen día. Buen día, el general Luis Hernández, ex ministro de la Defensa de nuestro país, refiriéndose un tanto, ¿no? A este tema que sin lugar a dudas va a ser el que